fiebre entérica es una enfermedad sistémica febril causada por la Salmonella typhi característicamente, sin embargo un cuadro muy similar es causado también por la Salmonella paratyphi. Es una enfermedad de transmisión fecal-oral, es decir, por alimentos y por aguas contaminadas, y por lo tanto es mucho más frecuente en países menos desarrollados y con peores condiciones sanitarias. Por ejemplo, es de alta incidencia en el sur y centro de Asia, muy alta incidencia en India y también en África y en algunos países de Latinoamérica. En países más desarrollados, en general, los casos de fiebre tifoidea o fiebre entérica ocurren por viajeros que fueron a áreas donde hay alta endemia y que vuelven contagiados. También existen los portadores crónicos, que son personas que no enferman, pero que eliminan la bacteria por las deposiciones y con esto siguen contagiando. Es una enfermedad que antes tenía muy alta mortalidad, alrededor de un 15%, con tiempos de recuperación muy largos, era muy invalidante y además tenía un 10% de recaída. Sin embargo, este curso de la enfermedad cambió después de la introducción de los antibióticos. Actualmente la mortalidad es menor al 1%. En este cuadro vemos la incidencia en Asia. Vemos que son incidencias bastante altas, pero también variables. En China, por ejemplo, 15 casos por 100.000 versus India, que tiene 494 casos por 100.000, una incidencia de las más altas del planeta. En esta siguiente diapositiva vemos la incidencia de Chile, que tenemos una tasa de incidencia de 0,27 por 100.000 habitantes en el año 2015, este reporte del ISP. Entonces tenemos en realidad una incidencia bastante baja de esta enfermedad. El cuadro clínico tiene una incubación de entre 5 y 21 días. Se caracteriza por ser un síndrome febril con calofríos y asociado a dolor abdominal. Y la fiebre tifoidea tiene una presentación clásica que se divide en semanas, que actualmente la verdad es que se ve muy poco después de la introducción de los antibióticos. Pero de todas maneras vamos a revisarla. La primera semana característicamente era la semana de la bacteremia. Se producía fiebre, calofríos, existía esta característica bradicardia relativa, la disociación pulso-temperatura. En la segunda semana aparecía el dolor abdominal, el rash, que también era característico, que se llama la roseola tífica, y también aparece la diarrea y la constipación. Pueden haber en una proporción similar diarrea o constipación, incluso a veces un poquito más de diarrea. Y ya en la tercera semana es donde aparecen las complicaciones, aparece la hepatoesplenomegalia, el sangrado intestinal y también la perforación. En estos casos puede haber shock séptico y es donde se produce la mortalidad por la fiebre tifoidea. La resolución espontánea viene alrededor de las 4 semanas, incluso puede demorar meses en recuperarse, esto en caso de que no medien antibióticos, sin embargo eso actualmente es muy extraño. Otras manifestaciones que pueden aparecer, por ejemplo, manifestaciones neurológicas son frecuentes. La cefalea es lo más frecuente de todo, pero también existen síndromes neurológicos más raros, ataxia, síndrome de motoneurona superior, puede producir alteración del sueño, delirium, psicosis. Y esos son en realidad más infrecuentes, pero son más graves y de peor pronóstico. Y también puede producir otros síntomas como tos, mialgias, artralgias y también característicamente, si bien no es frecuente, pero sí lo vemos en algunos casos de fiebre tifoidea, son aquellas manifestaciones focales derivadas de la siembra hematógena de la fiebre tifoidea, de la Salmonella typhi. Esto principalmente compromiso osteoarticular, pueden hacer artritis séptica, puede haber osteomielitis, también puede ser cardiovascular, donde se pueden formar aneurismas micóticos con esta bacteria. También puede sembrarse en el sistema nervioso central, en el sistema genitourinario, así que en realidad puede haber cualquier manifestación. El diagnóstico, dentro de los exámenes generales, vamos a ver que hay un hemograma característico, este hemograma tífico, que tiene anemia, leucopenia con desviación izquierda, que es muy característica, también puede haber leucocitosis, y una alteración de las pruebas hepáticas también podemos ver con un patrón más bien hepatítico. De los exámenes diagnósticos, el más importante es el cultivo. El cultivo tiene un rendimiento variable según el sitio de donde se obtiene. Por ejemplo, los hemocultivos tienen un rendimiento variable entre 40 y 80%, el coprocultivo un poco inferior, entre 30 y 40%, pero es eliminado precozmente en la enfermedad, por lo tanto nos puede ayudar. Las roseolas también son infectantes, también podemos cultivarlas. Y el cultivo de médula ósea es lo más sensible de todo, tiene una sensibilidad superior al 90% y es el mejor método diagnóstico. Existen también las serologías como el Vidal,
que la verdad es que es de muy poca utilidad y no se utiliza, no se solicita para el diagnóstico de esta enfermedad. Del tratamiento, es frecuente la resistencia de Salmonella typhi, sobre todo al cotrimoxazol, al cloranfenicol y a la ampicilina, fueron muy usados previamente. Entonces estos medicamentos dejaron de ser de primera línea. También ahora han aparecido casos importantes en algunas áreas geográficas de resistencia a la fluoroquinolona. Por ejemplo, vemos que en Asia este es un tema muy significativo y por lo tanto hay que tener precaución según los antecedentes epidemiológicos de cuál es el antibiótico que vamos a usar de primera línea. Por ejemplo, en esta tabla les muestro la resistencia en Chile, este es un informe del ISP, donde muestra que el ciprofloxacino, sí hay cepas resistentes chilenas al ciprofloxacino, por lo tanto hay que tener cuidado con utilizarlo como primera línea, sobre todo en los casos graves. Entonces, para los casos de enfermedad no complicada, preferir ciprofloxacino, 500 miligramos cada 12 horas por 7 a 10 días, siempre y cuando no tenga un antecedente epidemiológico que nos haga sospechar que es resistente a este medicamento, o si no, usar acitromicina, 1 gramo y después 500 miligramos al día por unos 5 a 7 días. En caso de que tengamos aislado el microorganismo y sepamos que es sensible a la fluoroquinolona, preferir la fluoroquinolona. En el caso de la enfermedad grave o complicada, comenzar tratamiento con ceftriaxona, 2 gramos al día endovenoso, esto por 10 a 14 días. Y en caso de que tengamos también la confirmación microbiológica, podemos pasar a quinolonas en caso que sea sensible, o también en aquellos casos en que no tengamos alta sospecha de una cepa resistente. En pacientes con enfermedad grave, además, se recomienda agregar dexametasona. Respecto al seguimiento, la efervescencia de los síntomas ocurre a los 4 o 6 días más o menos y por lo tanto no es extraño que en este periodo los pacientes sigan febriles. Pueden haber recurrencias de la enfermedad, en general se producen las primeras semanas después de resuelto el cuadro y también puede haber reinfecciones, esto quiere decir que la infección por Salmonella typhi no genera inmunidad, ya nos podemos reinfectar. Respecto a los portadores crónicos, son pacientes que eliminan Salmonella typhi, como dije antes, en las deposiciones. Ellos no enferman, esto ocurre en alrededor del 1 a 6% de los pacientes y esta proporción es mucho mayor en pacientes que tienen colelitiasis y alteraciones de la vía biliar, característicamente. Además, bueno, hay que pensar que esta aportación crónica es de especial relevancia en caso, por ejemplo, manipuladores de alimentos o de personal de la salud, por ejemplo, alguien que pertenezca al área de la salud, si tuvo fiebre tifoidea, es necesario descartar que no sea un portador crónico. Y en estos casos en que es de relevancia epidemiológica, lo que se hace es tratar a estos pacientes con fluoroquinolonas por 2 o 4 semanas para erradicar. En términos de prevención, lo primero es las medidas de higiene en la manipulación de alimentos y agua. Eso es fundamental porque es el mecanismo de transmisión. Y también en este caso tenemos vacuna, es una vacuna de una eficacia moderada en realidad, que cubre parcialmente Salmonella typhi y no cubre el Salmonella paratyphi. Hay 2 tipos, la vacuna oral y la parenteral. La oral tiene una eficacia un poco menor, en torno a un 45%, y es una vacuna de microorganismo vivo, por lo tanto debemos evitarla en pacientes inmunocomprometidos y en embarazadas. En el caso de la vacuna parenteral, la eficacia es un poco mayor, alrededor del 65%, y se recomienda para viajeros a zonas de alta endemia, como por ejemplo a India. A modo de conclusión, la fiebre entérica es una infección sistémica, febril, causada por Salmonella typhi y Salmonella paratyphi, que tiene un cuadro clínico y de laboratorio característico y que puede ser potencialmente grave. Su incidencia se concentra en países de bajos y medianos ingresos. El tratamiento antibiótico cambió totalmente el curso de la enfermedad y el pronóstico de la enfermedad. Y las fluoroquinolonas son de elección en caso en que no tengamos sospecha de resistencia. Pero en casos de alto riesgo de resistencia, como por ejemplo viajeros provenientes de Asia, la recomendación es preferir acitromicina. Y en los casos graves, preferir ceftriaxona inicialmente hasta tener el aislamiento microbiológico.